Nos trasladamos a Lazcomendi, un alto entre Ordizia, Lazcao y Beasain, un lugar idílico, rodeados de ovejas, pochocas y presididos por la Sierra de Iscorri y la Sierra de Aralar, vigilados por el pico del Chindoki. Es el 3 de febrero y la niebla cubre la mañana. Nos hemos dado cita con Jon Rodríguez y Pello Alberdi para preguntarles sobre la travesía en bicicleta que les ha llevado a cruzar el continente africano y parte de Europa. En el camino apenas han tenido percances, a excepción de la infección de garganta de Jon, que le produjeron unas fiebres altas, manteniéndole 9 días parado en Zambia. También tuvieron un rombo sin demasiadas consecuencias en un pueblito de Tanzania. Ascendieron al pico Lenana de 4.985 metros en el monte Kenia. Descansaron 3 semanas en las playas de Zanzíbar, donde pasaron el Año Nuevo, y atravesaron el desierto de Sudán. Una experiencia iniciática para Jon y Pello, que nacieron en 1997. Jon Rodríguez y Pello Alberdi han cruzado el continente africano y parte de Europa durante, Pello fue 10 meses y Jon fue durante 14 meses, pues han hecho esta trayectoria entre África, cruzando todo el continente, desde Johannesburgo hasta el Cairo, luego saltaron a Atenas y de Atenas volvieron para aquí, para casa. Decir que estamos aquí en Lazcomendi, en Ordizia, cerca de Ordizia, y vamos a comentar este viaje. Hay que decir también que ellos estudiaron ingeniería industrial, una vez terminada la carrera, pues decidieron visitar países que tengan otra cultura bien distinta a nosotros y por eso eligieron el continente africano. Parece que les ha ido bastante bien y me gustaría preguntaros por qué os ha ido tan bien, porque casi no ha habido incidentes. Bueno, sí ha habido algún robo, alguna enfermedad, pero bueno, generalmente habéis ido por todo el continente africano con vuestras bicicletas y casi no habéis tenido pinchazo ni nada. Así que, ¿cuál ha sido el secreto del plan que llevabais y que al final no ha ocurrido demasiadas cosas? Bueno, pues claramente una parte es la suerte. Yo creo que la suerte siempre tiene que estar a tu lado y en nuestro caso sí que ha estado. Pero también decir que, antes de hacer el viaje, pues estuvimos planificando un poco cómo hacer, cuándo y eso. Y una de las razones que hicimos desde Sudáfrica a Cairo y no al revés es por el tiempo, para que nos coincidiese con la época seca o por lo menos para evitar la época de lluvias. Sí, y ya veo que además las bicicletas son las mismas, son similares. ¿Y por qué habéis elegido bicicletas iguales? Además parecen como bastante robustas. ¿Os ha funcionado también bien las bicicletas? Sí, tuvimos una avería en la parrilla trasera, que en la primera semana se nos rompieron las dos por el mismo sitio. Y al principio pensamos que, si en la primera semana ya estamos así, a ver cómo sacamos el viaje. Pero la verdad que luego hemos tenido bastante suerte. Luego también la rueda trasera a los dos también se nos rompió, pero encontramos recambios bastante fácil y cambiamos todo y sí, porque se ha portado son bastante bien. neumáticos antipinchazos, ¿no? No, antipinchazos no, solo que el neumático es bastante resistente. O sea, sí que cogimos un neumático que fuese resistente y más centrado para evitar pinchazos, pero no es de esos, o sea, se nos pincharon también, así que... ¿Y por qué el objetivo de vuestra ruta por el continente africano era visitar diferentes organizaciones humanitarias? Y luego, como sobre el terreno, ¿cuáles habéis visitado? ¿Qué tipo de organizaciones, ONGs? Bueno, pues eso, antes de empezar el viaje contactamos con 8 ONGs precisamente para un poco visitar lo que hacían y como teníamos intención de hacer un blog, hemos hecho un blog explicando tanto el viaje y también el trabajo que hacen las ONGs y para un poco visibilizar lo que hacen y nosotros también conocer lo que hacen y la verdad que ha sido muy interesante la experiencia. Sí, porque habéis estado en orfanatos, también igual hasta santuarios, ¿no?, de protección de animales o de conservación de animales. Sí. Sí, la verdad que intentamos buscar ONGs de diferentes tipos. Nos ayudó una chica a encontrar estas ONGs y eso, hemos visto una variedad diferente de ONGs y eso, lo que has dicho, una vez visitamos una
una zona donde pues ayudan a animales heridos y así, pues a volver pues, a la naturaleza. Pues los cuidaban, les enseñaban pues, a buscar comida y cosas diferentes, y ya cuando se recuperaban pues los soltaban pues, a la naturaleza otra vez. Luego, por ejemplo, pues orfanatos también, pues lugares donde cogen a niños y bueno, intentan ayudarles, y sí, la verdad es que ha sido muy enriquecedor eso. ¿Y en dónde os metíais con las bicicletas según ibais cruzando todo el continente africano? Porque, por ejemplo, la primera etapa por Sudáfrica creo que ibais de granja en granja. Sí. ¿Os atendían los granjeros? Sí, bueno, ahí no planificábamos dónde dormir, íbamos día a día. Y el primer día pues coincidimos con un granjero que nos hizo sitio para dormir en su jardín, y este granjero conocía a otro granjero a 100 kilómetros y este a otro, y así pues 6-7 días seguidos pues de granja en granja. Y nos trataban como reyes, así que... Hay que decir que las granjas eran muy grandes, pues más grandes que aquí, entonces igual cogían un montón de kilómetros. Entonces, al final siempre eran vecinos, pues, o sea, para nosotros era igual, hacíamos 60 kilómetros, pero para ellos era la granja de al lado. Entonces, abrimos un contacto, un camino de contactos, y eso, ya sabíamos dónde dormir el siguiente día. El resto de los países africanos, porque en total habéis tocado como 8 países africanos. Aparte de Sudáfrica, lo demás, ¿en dónde acampabais? ¿O llevabais tienda de campaña? ¿Os acogían, no sé, en escuelas o en qué sitios? Sí, teníamos tienda de campaña y bueno, equipado para dormir, pero nuestra estrategia solía ser, cuando llegábamos a una aldea, a un pueblo pequeño, preguntar a la gente ahí o en una escuela o a cualquiera que veíamos pues que queríamos acampar y dormir. Y no hemos tenido problemas, siempre nos dejaban o la escuela, alguna habitación para dormir en la escuela, o también hemos solido dormir con la policía. Algunas policías que no sufrían mucho de la seguridad pues nos decían que dormiésemos con ellos, o incluso con alguna gente nos ha abierto las puertas de su casa, así que... Y de esta manera fuisteis ya hacia Uganda, y en Uganda, en la capital, en Kampala, bueno, ya avión a Jartum, que es la capital de Sudán, y os saltasteis a Etiopía y Sudán del Sur por los conflictos que puede haber por allí. Y entonces ya os metisteis en el desierto, ya rumbo hacia Egipto, hacia el Mediterráneo, por el Nilo. ¿Cómo fue el paso por Sudán? ¿Cómo os acogieron en Sudán? Digo, porque es un país tan extenso y con tanto desierto, ¿cómo lo hacíais para cruzar el desierto en Sudán? Y bueno, ¿y la gente cómo os atendía allí en este país? Sí, pues eso, justo el cambio cultural yo creo que ha sido el mayor. Cuando llegamos a Jartum desde Uganda, pues de repente tanto paisaje como gente, pues es completamente diferente. Todo es desierto, es árido, y la verdad que nos impactó el ambiente. Pero bueno, luego la verdad es que la mayoría del trayecto lo hicimos al lado del Nilo. Y al lado del Nilo es abundante en comida, y el Nilo da mucha vida, la verdad. Y la gente, pues muy agradable. Ahí tuvimos un poco de problema con el idioma, que ahí normalmente en África con el inglés nos hemos apañado bien, pero en Sudán pues con el árabe no nos manejamos muy bien, y bueno, pero bueno, con gestos y esto nos arreglábamos. En Sudán también tuvimos la mala suerte de tener el viento en contra. Y eran rectas súper largas. Bueno, solo era pues en el desierto, pues, rectas en dirección norte. Y como hacía viento nos costaba mucho darle a los pedales. Igual solíamos estar, no sé, 10 horas casi todo el día encima de la bicicleta. Igual solo hacíamos 80 kilómetros. Pero un día tuvimos la suerte de tener el viento pues, por la espalda o a favor. Y ese día también hicimos 10 horas en bicicleta, pero en vez de 80 kilómetros hicimos 210 kilómetros. Y luego ya pasasteis a Egipto, y por las orillas del Nilo fuisteis en tren, dejasteis las bicicletas y tomasteis el tren. ¿Por qué elegisteis este medio de locomoción, el tren, el ferrocarril? No, ahí, bueno, para hacer este viaje hemos estado en contacto con varios cicloturistas pues, que han viajado en África bastante, y nos dijeron que en Egipto que la policía da mucha pelmada para andar en bici, y que siempre intentan pararte y esto, y justo también aprovechando que su hermano y su amigo venían de visita y que el tren tiene buena fama, que está bien, pues decidimos pues, visitar las principales ciudades con tren y con las bicis con nosotros, y la verdad que
también a veces se agradecía al ver el viento en contra y que vas avanzando con el tren sin hacer esfuerzo, sí. Después de todas las penurias del desierto de Sudán, pues sí que se agradecía también un poco de tren. ¿Qué sucedió? Que una vez que terminasteis Egipto, que terminasteis el continente africano, de Johannesburgo al Cairo, la idea al principio era tirar para Asia, pero volvisteis por Europa. Sí, bueno, la idea principal era al llegar a Nairobi, coger un avión y ir a Asia, a visitar Asia. La cosa es que justo estaba el tema del Omicron, la variante del COVID. Sí. Y muchos países asiáticos cerraron pues, las fronteras, porque claro, como el Omicron era de África, pues muchas fronteras estaban cerradas. Así que no podíais pasar a Asia y elegisteis Europa. Dijimos, ¿no? vamos a llegar a casa, que también es bonito. Ya. En vez de ir a Asia y luego coger un avión para llegar a casa, pues ya de aquí tiramos a casa. Sí, tirasteis a casa de Atenas, ahí os separasteis. Sí. En tu caso, Pello, pues ya hiciste ferry a Italia, ¿no? De Grecia a Italia. En mi caso, bueno, en Atenas John cogió, pues un poco, siguió con la aventura y yo ya tiré hacia casa. Y sí, yo hice por la costa Grecia, luego fui en ferry a Sicilia, luego de Sicilia a Cerdeña y de Cerdeña a Barcelona. Y luego desde Barcelona pues, hice la Transpirinaica con un amigo pues, a llegar a casa ya. Pello, en tu caso, pues parte por mar, luego la Transpirinaica, llegando a Hernani y a Ordicia. John, pues llegaste pues por tierra, de Atenas por Grecia a los Balcanes y luego, bueno, con el tiempo llegaste a los Alpes italianos y trabajaste en una granja durante 2 meses. Eso es, pues yo sentía que todavía mi aventura no había acabado y quería explorar un poco a ver qué pasa solo y mientras estaba en los Balcanes así un poco, me surgió esa oportunidad de estar en un caserío para 2 meses, que me daban de comer y de dormir a cambio de trabajar y ahí estuve y la verdad que otra experiencia y para eso fuimos también de casa para vivir experiencias. Sí. Y luego nada, después de eso pues un poco cruzar los Alpes, subí a París y luego ya también en ese momento sí que sentía que ya venía el invierno y era noviembre en aquella época y ya veía que el frío estaba veniendo y ya me vine para casa para pasar el invierno. Eso es noviembre de 2022, que en Ordicia te prepararon una buena sorpresa. Ya. Pero que yo estabas dándole la sorpresa que como llegaste antes y te recibieron por todo lo alto en el pueblo. Joder, ni los mejores sueños puedes imaginar que... Joder, pues llegué y Pello, los amigos, hicimos comida, joder, me cantaron berchos y todo, así que... ¿Él también cantó alguno? También, bien bonito, joder. Termina con un bercho, pero bueno, es broma. Bueno, pues muchísimas gracias, Eskerrik asko, gracias por traernos aquí a la Comendi también, un paraje bien bonito, ahí con los ponis, las ovejas, fíjate los montes nevados. Ahora está... Aralar, ¿no? Sí. ¡Wow, qué pasada! Vaya pico, joder. Bueno. Bueno, pues Eskerrik asko. Y suerte. Zuri. Agur. Eskerrik asko.